Bienvenidos a todos. En este video desarrollaremos el tema de subespacios vectoriales, pertenecientes al curso de álgebra lineal. Sin más demora, empecemos. Antes de adentrarnos a lo que son los ejercicios, veamos un poco de concepto, la conceptualización. Entonces veamos la definición de un subespacio vectorial. Se dice que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío de V y H es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V. Esto se traduciría como: se tiene un conjunto H, el cual es un subconjunto del conjunto V. En este caso, H es un subespacio y V es un espacio vectorial. H debe cumplir ciertas operaciones. Estas son la de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas. Ahora pasemos al teorema. El teorema son las, las claves, las reglas que debe cumplir un subconjunto para que se denomine un subespacio. Podemos clasificarla en tres. Una, que H sea distinto a un conjunto vacío. La segunda, que si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces la suma de X más Y pertenece a H. Si X pertenece a H, entonces alfa por X pertenece a H para todo escalar alfa. Nuevamente traduciendo, entonces el subespacio no puede ser un subconjunto vacío. Eso quiere decir el primer teorema. El segundo quiere decir que si X siendo un elemento pertenece a H y Y siendo otro elemento pertenece a H, su suma debe pertenecer a H. Ahora, si X siendo igualmente un elemento de H es multiplicado por un escalar cualquiera, representado por alfa, la multiplicación debe pertenecer a H. Ahora, antes de adentrarnos al ejemplo, veamos unos conceptos elementales. Hay dos conceptos que se deben tener claros. El primero es el subespacio trivial y el otro es un espacio vectorial. Es un subespacio. Veamos el primero, un subespacio vectorial trivial. Entonces, para cualquier espacio vectorial V, el subconjunto 0, que consiste en el vector 0, es únicamente un subespacio, ya que 0 más 0 es igual a 0 y alfa por 0 es igual a 0 para todo número real alfa. A esto se le denomina subespacio trivial. En pocas palabras, un subespacio trivial es aquel que involucra al 0. En este caso, 0 es un elemento. Es decir, que ahí cumple el primer teorema, que quiere decir que un subespacio es un subconjunto no vacío. En este caso el elemento es 0. Ahora el segundo teorema, que es la suma de los elementos, en este caso es 0. Entonces 0 más 0 es igual a 0. Se cumple. Entonces sigue siendo un subespacio vectorial. Ahora la multiplicación de un escalar por 0 pues va a dar 0. No importando el signo de la escalar, ya sea negativo o positivo, todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Por lo tanto, es un subespacio vectorial. Pero a esta peculiaridad se le conoce como subespacio vectorial trivial. Ahora veamos un espacio en su subespacio en sí mismo. Para cada espacio vectorial V, V es un subespacio en sí mismo.
Tomando los ejemplos previos, o sea, el subespacio trivial, se muestra que todo espacio vectorial V contiene dos subespacios. En este caso, el subconjunto cero y el mismo conjunto, de tal modo que coincidan si V es igual al subconjunto cero. O sea, los subespacios distintos a cero y a V se denominan subespacios propios. ¿Qué quiere decir? Que un conjunto se contiene a sí mismo y contiene un subconjunto, que en este caso es el de cero. A los subconjuntos que sean diferentes a V y a cero, a eso se los denominan subespacios propios o subespacios ajenos. Después de ver estas pequeñas definiciones, pasemos a unos ejemplos. Bueno, acá ya tenemos el ejercicio. Acá nos piden comprobar si H es o no un subespacio de V. Entonces vamos a interpretarlo, a leerlo. En este caso, V, el espacio vectorial, está dado en R2. H va a ser igual a x más y, punto y coma, y es igual a 2x. Y es igual a 2x. Ahora para poder solucionarlo, resolverlo, hay que tener en cuenta los tres teoremas de los subespacios, los teoremas vistos anteriormente. Entonces el primero sería H es diferente a un conjunto vacío. Como ya sabemos, el vector está dado en R2. En este caso, como está en R2, podemos interpretar que sus ejes son X, Y. X, Y. No sé qué pasó. X, Y. Ahora, para comprobar que no es un subconjunto vacío, podemos probar con cualquier número, pero se recomienda con cero, que cero es el número que muchos libros traen. Entonces, si cada vez que se va a comprobar si el, el, sub- el H es un subconjunto no vacío, entonces hay que utilizar el cero. Entonces, en este caso, como está en R2, entonces usamos las coordenadas 0,0. Esas coordenadas pertenecen a H. Pues para comprobarlo, entonces tomamos la segunda parte de su conjunto. En este caso, la segunda parte es Y es igual a 2x. Ahora comprobamos sustituyendo. Por lo tanto, el primer teorema se cumple. Entonces las coordenadas 0,0 pertenecen a H. Y como dije anteriormente, el 0 es un subespacio trivial. El 0 forma un elemento. Ahora vamos a correr aquí un poco y vamos a pasar al segundo teorema. En este caso, ¿cuál es el segundo teorema? Pues si X pertenece a H
y y pertenece a H, entonces su suma X más Y va a pertenecer a H. Pero otro poquito. Ok. Para este definimos dos vectores en R2. Sabemos que el espacio vectorial está en R2, entonces definimos dos vectores en R2. En este caso, para no confundirlos, vamos a utilizar las mismas variables, X y Y. Ahora, dice que su suma pertenece a H. Entonces comprobemos. Entonces, ¿cuánto vale X? Aquí X vale X1, Y1 más, ¿cuánto vale Y? X, X2, Y2. Ok, ahora sumémoslo. Entonces, o podríamos hacerlo directamente. Pero aquí es solo para mostrar el proceso, paso por paso. Entonces ahora unimos las X. Si ustedes desean, omiten pueden omitir, pueden omitirlo. Pueden omitirlo. Entonces saltaría de una vez a X1 más X2, Y1 más Y2. Ahora, recuerden que esto que está acá representa a X y esto que está acá va a representar a Y. Entonces esto pertenecerá a H, pues hay que comprobarlo. Para ello usamos la segunda parte del subconjunto. En este caso ya saben que es Y es igual a 2X. Entonces sustituimos. Hagámoslo aquí al lado. Y acá y hagámoslo acá al lado. Entonces, ¿cuánto vale Y? Pues Y vale Y1 más Y2. Y X vale X1 más X2. Entonces ya teniendo esto en la mente, entonces Y vale Y1 más Y2. Esto es igual a 2X1 más X2. Ahora, esto pertenecerá al subespacio vectorial. Pues claro, si se dan cuenta, no rompe la norma, esta regla
no la rompe. Si en este caso esta regla no se cumpliera, entonces no fuera un subespacio vectorial. En este caso, y1 más y2 representan y, 2 están aquí en la igualdad, y x1 más x2 representan a x. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar al último paso. En este caso es si x pertenece a h, entonces la multiplicación de x por un escalar va a pertenecer a h. Ok. Entonces, empecemos el escalar y ya tenemos el valor de x. Lo tenemos declarado en el ejercicio anterior. ¿Cuánto vale x? Pues x1, y1. Entonces, el escalar por x1, y1. ¿Esto cuánto da? Pues va a ser igual al escalar por x1, el escalar por y1. Ahora, esto pertenecerá al subconjunto H. Pues vamos a comprobar. Se toma nuevamente la segunda parte del subconjunto, o sea, las que nos dan, en este caso es y es igual a 2x. Y entonces vamos a comprobar. En este caso, está la comprobación. Vamos a bajar un poco, hacer la división acá. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale y? Pues y vale alfa y1. Esto es igual a por 2 por alfa x1. Ahora despejamos para que y quede simple, y quede sola. Y es igual a 2 por alfa por x1 partido o dividido alfa. Ahora, alfa está multiplicando y alfa que está dividiendo, cancelamos. Entonces, y1 es igual a 2x1. Se cumple la regla, la condición. Pues sí, se cumple. Entonces, al cumplirse los tres teoremas, podemos concluir lo siguiente: que H sí es un subespacio vectorial. Entonces, H sí es un subespacio vectorial de V. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Ahora, si quieres seguir conociendo más, entonces te dejaré una lista de reproducción ahí donde explicaré otros ejemplos. Nos vemos en la próxima. Chao.